Amante Padre, por favor, dame la habilidad para poder traducir esta traducción en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Quiero disculparme. No estuve disponible hoy a las 12 del mediodía, a nuestra hora acordada para la recarga de energía del mediodía. He estado viajando mucho hoy. De hecho, llevo casi 8 horas viajando. Sin embargo, la presentación no podía esperar otro día. Voy a cubrir el contenido ahí. En realidad es una revelación. Será muy sustancial y esclarecedor. Esto debería ser otro llamado de atención para nosotros como pueblo profeso de Dios. Para que seamos encontrados preparados y por la gracia de Dios ayudar a preparar a otros. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en la Casa de América, la mitad de la rama del Congreso? Lo que está sucediendo ahí es un cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, basado en las Escrituras. Y vamos a entrar en ello. Alerta adventista. Amados, quiero hablar hoy con dos grupos específicos. Aquellos que no tienen la fe adventista y aquellos que están dentro de la fe adventista. Entremos directo en esto, amigos. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga espiritual del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Y aunque nos perdimos el mediodía, este es tu recarga espiritual del mediodía. Esta es tu recarga espiritual de la tarde. Hermanos, ¿qué está pasando en este momento, amigos? Ahora estamos viendo evidencias para cumplir las profecías de Apocalipsis capítulo 13. Donde la Biblia dice que Estados Unidos de América, América protestante, hablará como un dragón. Eso es verso 11 y verso 12 de Apocalipsis capítulo 13. ¿Y cómo es que habla una nación? Yo te diré a través de sus leyes. Específicamente, ¿cómo habla Estados Unidos de América? Ella habla a través de su poder judicial del gobierno, Corte Suprema, los tribunales. Asimismo, ella habla a través del Congreso, su poder legislativo. Sí, su poder legislativo del gobierno. Hermanos, alerta adventista, ¿qué está sucediendo? Echa un vistazo aquí, amigos, a lo que está en tendencia. Estamos hablando de las protestas. Estamos hablando de las protestas desde Los Ángeles hasta Nueva York. Los protestantes en el campus universitario pro-palestino se fortalecen en los Estados Unidos de América. Echen un vistazo a esto, mis amigos. Ha sido una semana perturbadora en los campus universitarios americanos. Enfrentamientos con la policía armada. ¿Por qué estás haciendo esto? Arrestos masivos de estudiantes y forasteros. Bloquearon las puertas del campus durante la noche. La policía se enfrentó con manifestantes en el corazón del campus de América. En el estado de Ohio, al menos 30 personas arrestadas después que los manifestantes formaron un círculo que se negaban a permitir que la policía entrara en el campamento. El epicentro del crecimiento estudiantil contra la guerra en Gaza enfrentan a una fecha límite para desmantelar su campamento a medida que se intensifican las protestas y disturbios. Estas cosas se están intensificando en todo el país, hermanos. Y cuando veamos estas cosas, quiero asegurarme de que comprendan lo que se está cumpliendo en este momento. Cuando usted echa un vistazo a Mateo 24 y el versículo 3, cuando se le preguntó a Cristo la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el versículo número 4, Jesús dice, que nadie os engañe. Por lo cual, hermanos, el engaño va a ser prevalecente, el engaño va a estar al millón. Pero, ¿engaño en qué áreas de la sociedad? Si nos fijamos en el versículo número 7 de Mateo 24, ahí habla de guerras. Nación contra nación. Dos principales aplicaciones, tal como un país en particular contra otro país. Y ahora la segunda aplicación está hablando de razas.
Porque una raza comprende una nación, nación contra nación. Está hablando sobre una guerra civil. Y estas guerras pueden ser engañosas. De esto estoy hablando, amigos. Amigos, estas guerras pueden ser engañosas. Ha sido una semana perturbadora en los campus universitarios americanos. Enfrentamientos con la policía armada. ¿Por qué haces esto? Y amigos, mientras algunas de estas protestas son pacíficas, no seas ingenuo, entiende que muchas de estas protestas han sido secuestradas en el pasado por los tiranos. Y hermanos, esta también está siendo secuestrada. Y ya sea que sean accidentales o intencionales, no pierdan de vista este punto. El objetivo final, basado en profecías del fin del tiempo, se cumplirá. ¿Por qué? Porque los sinvergüenzas, los tiranos, siempre dicen, no dejes que una buena crisis se desperdicie. Nunca quieres que una crisis grave se desperdicie. Lo que quiero decir con eso es una oportunidad para hacer cosas que creías que no podías hacer antes. Video 2. Rahm Emanuel, el exalcalde de Chicago, una vez infirió que nunca desperdicias una buena crisis, lo que significa que cuando estamos en tiempos de crisis, las personas que lideran generalmente tienen mucho más libertad para hacer cosas que nunca podían hacer en condiciones normales. Y vaya, eso es cierto. Amigos, alerta adventista, ahí está, orden del caos, la doctrina que gobierna el mundo. ¿Acaso esto aplica al nuevo orden mundial? Hermanos, ellos crean el caos y luego para lograr su nuevo orden mundial, que conduce a la marca de la bestia. Este es mi punto. No estoy diciendo que los sinvergüenzas actuales iniciaron la protesta en el campus. Podría haber comenzado simplemente como una protesta pacífica, porque están en contra de lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente. Pero recuerda, nunca deje que una buena crisis se desperdicie. Ellos la secuestrarán. Ahora, ¿cuál es el objetivo final para los sinvergüenzas? Hermanos, para entender su objetivo final, tenemos que entender cuál es el objetivo final de Satanás. Y lo que nos muestra el objetivo final de Satanás es la palabra de Dios. Y dado que Satanás posee a estos individuos, los tiranos, los sinvergüenzas, por lo cual si entiendes cuál es el objetivo final de Satanás, usted puede entender lo que estos individuos diabólicos tienen como su objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Echen un vistazo a esto. Número 1, para destruir la palabra de Dios, para destruir la verdadera adoración. Y la verdadera adoración se encuentra en la palabra, en la Biblia. Voy a llegar a eso en breve. Pero necesitas entender la fundación bíblica. Alerta adventista. Amigos míos, comencemos con la primera guerra, el primer choque, el primer topón, la primera protesta contra un gobierno. Ya que estamos viendo protestas en los campus, colegios, universidades, porque están protestando contra la intromisión del gobierno americano y el lado que nosotros hemos tomado con el conflicto allá en el Medio Oriente, eso no puede ser refutado. Entonces, para entender lo que está pasando, tenemos que entender la primera protesta contra un gobierno en particular. Hermanos, ¿y cuál gobierno es este? Tremendo. Es el gobierno del cielo. Anoten Apocalipsis 12, versículo 7 al versículo número 9. Satanás contra Cristo. En pocas palabras, esa guerra fue por la palabra de Dios. Y Cristo es esa palabra. La guerra fue por la adoración. Mateo capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Isaías capítulo 14, verso 12 al verso 14. Entonces, ¿dónde terminará esta protesta? Derrocando la palabra de Dios.
Permíteme darles una segunda aplicación para confirmar hacia dónde tienden estas cosas. Hermanos, en la Revolución Francesa, en la década de 1780, en la década de 1790, allá en Francia hubo una guerra civil. Hubo lo que se llamaba el reinado del terror. Sí, hermanos, el reinado del terror. El reinado del terror se llamaba. Y en el libro, la gran controversia, el gran conflicto, en este libro se narra esa historia, en el capítulo titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Y en la página 273 leemos lo siguiente. Escuchen. Las Biblias fueron recolectadas y quemadas públicamente, con toda posible manifestación de odio, de desprecio, y durante la Revolución Francesa. También vemos claramente que intentaron cambiar el orden numérico del ciclo semanal de Dios. Dios nos dio 6 días de creación y el séptimo día Él descansó. Ellos cambiaron eso para interrumpir, para derrocar el séptimo día de adoración de Dios. Eso pasó en la Revolución Francesa. Yo te di el registro histórico y está registrado en la Biblia. Apocalipsis capítulo 11. ¿Podrían por favor anotar estas escrituras? Apocalipsis capítulo 11. Hermanos, si yo fuera tú, yo llamaría a alguien. Si yo fuera tú, yo enviaría un mensaje de texto a alguien para que venga y se diera un festín en la mesa de Dios. Señales de los últimos días, solo aquí, alerta adventista. Apocalipsis 11, note, desde el versículo 2 al versículo 8. Versículo 2 hasta el versículo 6, eso es el papado. Hermano, eso es el papado, haciendo guerra contra los 2 testigos de Dios. Los 2 olivos, las 2 ramas de olivos que apuntan, señalan a la palabra de Dios. Y en el versículo número 7, versículo 8 en adelante, la bestia del pozo sin fondo, que hizo guerra contra la palabra de Dios, los 2 testigos. Antiguo Testamento, un testamento, un testador, es un testigo. Vienes a la corte, vienes a una oficina de policía y das tu declaración. Eres un testigo. El Antiguo y Nuevo Testamento. El Viejo Testigo y el Nuevo Testigo. ¿Tiene sentido eso? Y la bestia del abismo sin fondo es Francia, durante la Revolución Francesa. Ellos legalizaron el ateísmo. Egipto. Legalizaron la inmoralidad, libertinaje, Sodoma. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esta protesta contra el gobierno americano? Pueden ver el objetivo final. Y fíjense ahora, mis amigos. La marca de la bestia comienza en América. Hermanos, en un libro maravilloso llamado Educación, página 228 se nos dice que lo que sucedió en Francia viene a América. Echen un vistazo a esto ahora. Entonces, ¿qué ha transcurrido desde las protestas? Miren esto ahora, amigos. ¿Cuál es la preocupación principal? La preocupación principal de la protesta es que existe antisemitismo. Ahora, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ¿qué hace? Lanza sondas domésticas en el campus de antisemitismo. Dice aquí, el secretario de Educación califica el antisemitismo en los campus universitarios como aborrecible y, entre comillas, inaceptable. Titular principal dice aquí, Universidad de Los Ángeles se ve obligada a pasar al aprendizaje remoto en medio de protestas antisemitas acompañadas en el campus. Esta es la principal preocupación, o una de ellas. El antisemitismo. Hermanos, el antisemitismo está ocurriendo durante estas protestas en estos campus universitarios. Desde Los Ángeles hasta Nueva York. Miren esto. A los manifestantes, escuchen, he estado en Colombia.
He hablado con estudiantes judíos, he hablado con los padres. Y mientras hay manifestantes pacíficos, mientras nosotros no queremos perder de vista, obviamente, la difícil situación de la gente en Gaza, es una guerra real y es terrible lo que está pasando a la gente en Gaza. No se equivoquen al respecto. Hay una tremenda cantidad de antisemitismo en lo que está sucediendo en estas universidades. En los campus tenemos miembros en este organismo echando gasolina sobre eso, diciendo que los judíos caen en dos cubos, progenicidio y antigenocidio. O sea, quiero decir, tengo un niño judío de 10 años en casa y le digo que estoy a favor al genocidio o en contra del genocidio, por lo cual supongo que esto es lo que está sucediendo. Hermanos, y para poder detener la protesta violenta, para poder detener la, entre comillas, discriminación en contra de una raza en particular de personas, los judíos, ahora en la Cámara de Representantes de América, aprobaron un proyecto de ley antisemitismo. Miren esto, amigos, no podemos inventar eso. Dice aquí, la Cámara aprueba un proyecto de ley sobre antisemitismo en medio del alboroto universitario por la guerra en Gaza, el 1 de mayo de 2024. Eso fue la tarde pasada. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Por qué no podía esperar mucho más para darles esta noticia? Alerta adventista. Echen un vistazo. La Cámara aprueba este proyecto de ley para ampliar la definición. Entienda esa frase, amigos, para ampliar la definición del antisemitismo. Dice, en medio de una creciente protesta universitaria por la guerra de Gaza. Escuche esto. Informes de incidentes antijudeos en muchas de esas protestas. Washington, la legislación aprueba por la Cámara que crea una definición más amplia de antisemitismo y el cambio está destinado a ayudar al Departamento de Educación para hacer cumplir sus leyes contra la discriminación. Esa propuesta fue aprobada en 3/2091 con apoyo bipartidista. Citaría una definición formal de antisemitismo en el título 6 de la Ley de Derechos Civiles. Ahí está, mis amigos. Escuchen, escuchen. Escuchen ahora. Ahora tú vas a ver esta ampliación de la definición, agregando que suma a esa definición de antisemitismo. El antisemitismo es envuelto en una frase. Ahí te va la bomba. Predicar contra la religión falsa. Ahora se considera predicar contra la persona. Miren esto. Este es el lenguaje también. Ampliaría la definición legal de antisemitismo para incluir ataques contra Israel. Los críticos dicen que el cambio podría dañar la libertad de expresión en los campus universitarios. Ahora se dirige al Senado. ¿Y se va hacia dónde? Al Senado. Quiero intercalar algo aquí mismo. Amados, no olviden este punto. Independientemente si que el Senado aprueba o no este proyecto de ley y luego poco a poco el Poder Ejecutivo, el gobierno, se convierte en una ley del país. Ese no es mi punto. Pero aquí está el punto que quiero hacer. Dice, el mero hecho de que haya sido evocado, el concepto se haya puesto por escrito y pasó a la Cámara de Representantes y ahora irá en el Senado. Y si muera en el Senado, ¿significa que las profecías no se cumplirán? No. Simplemente significa que vendrá desde otro ángulo diferente muy pronto. Recuerden, América regresa a la profecía. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 11 dice, América protestante hablará como un dragón. ¿Cómo es que una nación habla? A través de sus leyes. Y la Biblia dice, en Mateo capítulo 12, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, la boca habla. ¿Dónde está el corazón? La mente. Literalmente hablando. Entonces, ¿cuál es el corazón del gobierno americano? La rama judicial del gobierno y la rama legislativa del gobierno. Ese es el corazón. Ahí solo están pensando sobre estas cosas. Y Mateo 5, versículo 27 y versículo 28
Jesús dice que el pecado comienza en el corazón. El pecado comienza en la mente. Si miras y estás en lujuria, ya has cometido ese pecado. ¿Punto captado? ¿Punto tomado? Por lo cual Dios nos está mostrando un ensayo general de lo que está por venir. Dios nos está mostrando la punta del iceberg. Hermanos, la marca de la bestia está cerca. Miren esto. En consecuencia, como resultado esperado, ahora estamos viendo un alboroto. Desde que la Cámara aprobó ese proyecto de ley antisemitismo. Y ese proyecto de ley dice, si predicas en contra, si hablas en contra de la religión falsa, si hablas en contra de la religión de una persona, el grupo, la religión de un grupo, en realidad estás hablando en contra de la persona. El proyecto de ley no diferencia las políticas reales, los inquilinos, las doctrinas de un grupo en particular o persona, o de la persona o personas. Eso es lo que es peligroso. Alerta adventista, aquí está. Los republicanos que están votando por el proyecto de ley que podría hacer que la Biblia sea ilegal, enfurece a muchos republicanos. Ahora chequen esto, a continuación. Este es un representante de la Cámara de Representantes. Ella escribe, el antisemitismo es mal, pero no votaré a favor de la ley de antisemitismo de 2023, HR 6090 hoy. Chequen lo que ella dice. Dice que podría condenar a los cristianos de antisemitismo por creer en el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes y por extensión a Pilato para ser crucificado por los judíos. Yo no firmaré eso, dijo ella. Sí, eso es. En otras palabras, si tú hablas lo que la Biblia dice, ahora serás etiquetado como antijudío, como antisemético. Ahora serás un antisemita. Si simplemente predicas lo que dice la Biblia, amados, anoten esto. Predicando contra una religión, ahora se llama que tú eres un antisemita. La ley civil no puede procesar, escúchenme atentamente. Permítanme frenarlo para poner este clavo en un lugar seguro. Chequen. La ley civil no puede procesar a una persona que se considera como un falso predicador, sus palabras, predicación falsa. Ahora, no extiendan eso demasiado lejos. Pero ahora, si ellos pueden decir que si tú predicas en contra de la religión de una persona, que si tú ahora predicas en contra de la religión de una persona, ahora estás predicando contra una persona, ahora eso cae bajo la jurisdicción civil, del derecho civil, por lo cual ahora pueden procesar a un predicador falso, entre comillas. Estás predicando la Biblia ahora, entre comillas, pero ahora, si estás discriminando, es un penalti civil. Se aplicará una sanción civil. Y ahora, predicar en contra de una persona ahora se llama antisemita, que eres antijudío. En otras palabras, en ese proyecto de ley, están en conflicto ser antisemita con ser un terrorista. Ok. Por eso es que la ralenticé. Lo dije lento. Por lo cual, si lo reduces a fuego lento, si lo reduces a su denominador común, un antisemita, si tú predicas en contra de la religión judía, al predicar la Biblia, ahora eres un terrorista. Y si eres un terrorista, tú caes bajo jurisdicción civil. Y ahora ellos pueden evaluar, investigar, interrogar. Ahora ellos pueden procesar y aplicar penas, incluso la pena de muerte.
penas, prisión. ¿Podemos ver lo que viene? Y Apocalipsis 13, versículo 11, versículo 12, con el que yo comencé. Versículo 15 dice que vendrá un tiempo en que los que no sigan el juego serán asesinados, serán encarcelados, no van a poder comprar ni vender, por lo cual, hermanos, ahora se está preparando el escenario. Hermanos, pregunta, ¿qué fue lo que llevó a que Cristo fuera crucificado? Ellos tuvieron que presentar una acusación que traería esa acusación bajo la ley civil. Recuerden eso, amigos. Recuerden, los judíos, los líderes judíos, trajeron Cristo a Pilato. ¿Y qué pasó? Pilato dijo, ¿qué quieres? Yo no encuentro culpa con él. Ellos le dijeron a Pilato, crucifícalo. ¿Y qué fue lo que Pilato dijo? Pilato dijo, tú tómalo, tú crucifícalo. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Nuestras leyes no nos permiten crucificarlo. Y Pilato los envió a Herodes. Y Herodes lo juzgó. ¿Por qué? Porque Herodes era el rey de los judíos. Herodes lo probó y dijo, no encuentro culpa en él. Por lo cual ahora trajeron a Cristo nuevamente a Pilato. Y esta vez decidieron no usar una acusación en el ámbito de la religión. Porque Pilato no quiso procesarlo y crucificarlo y condenarlo a la muerte en un ambiente religioso. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Dijeron, este hombre, dos testigos falsos, dijeron, este hombre dijo que destruirá el templo, el edificio. Ajá, un terrorista ahora. Y eso ahora cayó bajo jurisdicción civil. No puedes andar por ahí destruyendo edificios. Eres un terrorista. Ahora, a pesar de que Cristo no se refirió a un edificio literal como un edificio de iglesia gubernamental, Él estaba hablando de su cuerpo. Juan capítulo 2, versículo 17. Pero ellos malinterpretaron intencionalmente y mal aplicaron intencionalmente las palabras de Cristo. ¿Lo ves ahora? Por lo cual, hermanos, ya no es un predicador contra la religión judía. Es un predicador ahora contra nosotros y el gobierno. Y eso es Lucas 23. Alerta adventista, versículo 1 y versículo 2. Y eso firmó y selló la crucifixión de Cristo. Y eso acabó su muerte. Y ahora estamos viendo un cumplimiento. Mira esto ahora, amigos. Este es Matt Gaetz en el Congreso. Por lo cual él llama al proyecto de ley de antisemitismo de la Cámara de Representantes, entre comillas, proyecto de ley de discurso de odio ridículo. Él está diciendo que la ley antisemitismo rechaza el evangelio. Es lo que ellos están diciendo de la boca de ellos. Ellos están diciendo que este proyecto de ley antisemitismo, si lo aprueba el Senado y si se convierte en la ley de la tierra, va a pisotear la palabra de Dios. Y también pisotea los principios de libertad de expresión, principios consagrados en la primera enmienda de la Constitución americana. Vamos a leer eso para que no creas que lo estoy inventando. Mayo 2, escucha. Dice, los críticos argumentan que el proyecto de ley se convierte en ley y reprime la libertad de expresión, que está protegida por la Constitución americana. Tal vez tú puedas leer el resto de eso. Saltemos hacia abajo, dice. Si alguna vez predicas y afirmas que los judíos matan a Jesús, si tú predicas eso, tú eres un antisemita. Ahora te conviertes en un terrorista de segundo grado. Un terrorista de segundo nivel que conduce a un terrorista de primer nivel. Continuemos, dice, argumentando que podría significar que partes de la Biblia ahora se volverían ilegal. Deja que eso profundice. Partes de la Biblia ahora serán ilegales. Dice aquí, el Congreso vota para hacer que la Biblia sea discurso de odio ilegal. Dice, supongo que los veré a todos en la cárcel.
dijo un ex miembro del Congreso, porque ellos, los del mundo, pueden ver hacia dónde está tendiendo esto. En otras palabras, voy a seguir siendo fiel a la palabra de Dios. No estoy en contra de una persona, estoy en contra del error. No estoy en contra de una persona, estoy en contra del pecado. Estoy en contra de la falsa doctrina. No estoy en contra de una persona, estoy en contra de la religión falsa. Pero ahora este proyecto de ley entra en conflicto con los dos. Amigos, voy a compartir con ustedes algunas escrituras ahora, que este proyecto de ley lo hará ilegal, que si tú predicas, enseñas y hablas públicamente, serás etiquetado como antisemita, un terrorista de segundo nivel, un paso a ser terrorista. Escuchen esta escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15. Permítanme leerlo. Dice: porque ustedes, hermanos, os convertisteis en seguidores de las iglesias de Dios, que en Judea están en Cristo Jesús, porque también vosotros habéis padecido cosas similares a las de vuestros propios compatriotas, así como ellos a lo de los judíos, que ambos mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y nos han perseguido a nosotros, y no agradan a Dios y son contrarios a todos los hombres. Ahora, todos ustedes que están en vivo, ¿pueden pensar ahora en cualquier otra escritura que habla de los judíos jugando un papel significativo en la persecución de Cristo? Anoten esas escrituras en el chat. Ahora miren otra segunda escritura. Estas son cuidadosamente escogidas. Hechos 4, versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien tú crucificaste, eso es. Siguiente escritura, Juan capítulo 19 y verso 7. Los judíos le respondieron: tenemos una ley, y por nuestra ley él debe morir, porque él se hizo el Hijo de Dios. Hermanos, y la gente estaba diciendo: solo fue los líderes, no el pueblo. ¿Al caso no hicieron un pacto, un voto? En Mateo 27, en Juan 19. Y los gobernantes persuadieron al pueblo y dijeron: danos a Barabás y crucifica a Cristo. Ese era el voto del pueblo. Continuemos. Hechos capítulo 2, versículo 36. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepan con certeza que Dios ha hecho a ese mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado, tanto el Señor como a Cristo. Siguiente, Mateo 27, verso 25. Entonces respondió todo el pueblo y dijo: que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Danos a Barabás, crucifica a Cristo. Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Eso es. Es la raza de los judíos. No todos, pero la mayoría. Mira esto ahora. Hechos 5, verso 28 y verso 29. Escucha lo que dijeron a los apóstoles de Cristo. El pueblo judío y los líderes. Dice, ¿qué no te mandamos estrictamente que no deberías enseñar en el nombre de este hombre? Ustedes tienen intención de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Entonces, ¿qué estaban predicando los apóstoles? Ustedes fueron los que crucificaron a Cristo. Y los líderes y el pueblo y los gobernantes del pueblo estaban diciendo: no nos culpes a nosotros. No nos culpes a nosotros por la muerte de Jesús. Pero ¿qué fue lo que los apóstoles respondieron? Dice aquí: entonces Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron: debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Pregunta, ¿continuaron predicando? No en contra de individuos, sino en contra de la religión falsa. Ahora, observen este punto. Quiero que todos escuchen atentamente
Y miren esta siguiente escritura. Ellos dicen, si tú predicas en contra de la religión judía y dices que los judíos crucificaron a Cristo, lo llevó a Herodes, lo llevó a Pilato, entonces tú eres un antisemita, un terrorista, extremista. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ellos dirían? Si decimos que todos hemos crucificado a Jesús, pregunta, ¿cómo es que nosotros ahora en 2024 crucificamos a Cristo? Aquí está. Hebreos capítulo 6 y versículo 6. Permita que esto sea un clavo en su ataúd. Cada vez que pecamos, crucificamos a Cristo nuevamente. Y ponemos a Cristo en abierta vergüenza. Hermanos, cuando Adán pecó, Eva pecó, Jesús trajo un cordero. El cordero representa a Cristo. Cada persona que alguna vez haya pecado, crucificó a Cristo. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿De que somos anti qué? Por lo que, si yo predico Hebreos 6, versículo 6, Juan 1, capítulo 1 y verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo predico Adán crucificó a Cristo, si yo predico Eva, mi pecado, crucificó a Cristo, si yo predico el pecado de Noé, crucificó a Cristo, la lista sigue. Pregunta, ¿acaso yo soy antihumanidad? Y puse esto en su configuración correcta para permitirles ver la frivolidad de estas supuestas políticas. ¿Acaso soy antipersona? Todos hemos pecado. Romanos capítulo 5. Romanos 3 y versículo 23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo número 23. Y Romanos capítulo 6 y versículo número 23. Dice aquí, porque todos han pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el don de Dios sí, es vida eterna, por medio de Cristo Jesús. ¿Acaso soy yo contra humanidad? No tiene sentido. Vengan conmigo, vean, Hechos capítulo 7. Estas escrituras son cuidadosamente seleccionadas. Hechos 7, versículo 22, hasta el versículo 60. ¿Qué escritura, qué mensaje causó que el pueblo judío apedrara a Esteban? Voy a usar esta escritura como trampolín para llevarnos a los 2300 días proféticos. Mira con atención. Hechos capítulo 7, la apedreación de Esteban. ¿Cuál fue el último mensaje de Esteban? y el principio final en ese último mensaje. Hechos 7, verso 52 al verso 60. La Biblia dice que Esteban predicó: todos ustedes han sido asesinos del justo. Todos ustedes han sido asesinos de Cristo, así como sus padres. Sí, está justo ahí. Y luego la Biblia dice que fueron cortados el corazón y que atacaron a Esteban con sus dientes y que apedraron a Esteban hasta la muerte. Entonces, ¿qué causó que Esteban fuera apedrado? Vamos, hablen conmigo. Porque Esteban estaba predicando que la nación judía ayudó en la crucifixión de Cristo. Eran asesinos. ¿Lo ven ahora? Es por eso que esta supuesta ley en el Congreso es un clavo en su ataúd, una señal de los últimos días. Lo que le sucedió a la nación judía una vez que apedrearon a Esteban. Mira esto. En el año 34 después de Cristo. Fíjate las fechas anteriores. 34 después de Cristo. El apedramiento de Esteban, el cierre del tiempo de gracia para la nación judía. Miren eso, amigos. ¿Cuál era el mensaje? Ustedes han sido asesinos de Cristo.
¿Lo ven ahora? Entonces, ¿qué está a punto de suceder en América? El cierre de gracia. El cierre del tiempo de gracia. ¿Qué está a punto de suceder para el movimiento adventista? El cierre del tiempo de gracia. ¿Qué está a punto de suceder para el mundo? Por extensión, basado en estas señales, el cierre del tiempo de gracia. Llama a alguien. Envía un mensaje de texto a alguien. Envía un correo electrónico a alguien. Comparte esto con alguien. Regresa aquí. Así que ahora, ¿en qué mensaje de paraguas encontramos la crucifixión de Cristo? Ahí está, en el centro, dice 31 AD, bajo cuyo mensaje general encontramos el apedramiento de Esteban en el año 34. Yo te diré, Daniel 8, versículo 14. Entonces, ¿qué mensaje será visto como antisemita? Vamos, vengan, háblenme. La profecía de 2300, cual tanto es el fundamento como el pilar central de la iglesia remanente de Dios. Daniel 8 y el versículo 14. Eso es gran conflicto, página 409 y página 410. Entonces, ¿qué pasa con Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, versículo 7? El juicio viene hasta el versículo 12. El mensaje de los tres ángeles serán vistos como antisemitas, antihumanidad, anti-Babilonia. Eso es. Vamos a ser etiquetados como terroristas. ¿Ok? Y por extensión, lo estamos viendo ahora. Ok, muy bien, amigos. Escuchen. Esto es medios de comunicación de la bestia. Esas escrituras fueron cuidadosamente seleccionadas para dejar en claro esos puntos. ¿Fueron claros esos puntos? Si esos textos fueron claros, quiero a aquellos ustedes que están en vivo ahora, que escriben las siguientes palabras. Un clavo en un lugar seguro. Por favor, alerta adventista, anoten, comenten. Estoy muy desanimado, hermanos. Ya no me siento como traducir estas cosas porque no apoyan. Anímenme, por favor. Ahora, estos medios de la bestia, mi acrónomo, medios de comunicación de la bestia dijeron enfáticamente, dijeron que el pueblo judío ayudó a crucificar a Cristo. Dijeron que eso es antisemitismo. Miren esto. Y mientras tanto, Marjorie Taylor Greene está generando controversia por una razón completamente diferente. Hoy anunció que votaría en contra de un proyecto de ley para combatir el antisemitismo y en su razonamiento invocó una tropa antisemitismo. Quiero leer lo que ella dijo en su publicación en las redes sociales. Dijo, el antisemitismo está mal, pero no votaré a favor la ley de concentración sobre antisemitismo de hoy que podría condenar a los cristianos por antisemitismo porque en el Evangelio, que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Ahora, esa afirmación que el pueblo judío fue responsable por la muerte de Jesús se ha utilizado históricamente para justificar ataques antisemitas contra la comunidad judía, por lo que es solo otro ejemplo del comportamiento controvertido de Greene, y tampoco es la primera vez que usa retórica antisemitiza. Saben, amigos, me pregunto, ¿cómo es que estas personas llegan a donde llegan a ocupar estos cargos? ¿Acaso no pueden razonar inteligentemente? ¿De causa a efecto? Pregunta. Si los judíos ayudando en la crucifixión de Jesús, pregunta, ¿es un hecho? ¿Es eso una verdad bíblica? Sí, sí lo es. Entonces pregunta, ¿se usó para justificar atrocidades? Posiblemente. Durante el Holocausto. Eso es un hecho también. Así que ahora, ¿nos hacemos tonto? ¿Desechamos el hecho de la verdad bíblica porque hay una verdad en particular que fue mal aplicada y mal usada? No tiene sentido abordar la mala interpretación de la verdad bíblica. Sí. Criticar la mala aplicación de la verdad bíblica. Sí. Ataca el mal uso de la verdad bíblica. Eso es lo que tú debes hacer. No intentes de destruir la verdad bíblica.
¿De dónde sacan su capacidad de razonamiento? Ahora, amigos, con eso en mente, no podría cerrar esto sin mostrarte que detrás de escena, el papado está detrás de escena. Su huella digital siempre se encuentra en la escena del crimen. Miren esto, amigos. Se nos dice titular: los judíos no son responsables de matar a Jesús. ¿Quién dijo eso? Los papas de Roma. Espérame. Así que lo que ahora estás viendo, las políticas de la Iglesia Católica Romana, ahora se están adoptando y promulgando como ley en los Estados Unidos de América. Espérate un minuto. Voy a demostrarles eso a ustedes. El Papa primero dijo eso, y América ahora está a punto de codificar eso en el Congreso. Piensen en eso. Entonces, ¿es descabellado creer que el papado, con culto dominical por ley, la marca de la bestia del Papa, va a ser adoptada y implementada en América? Miren esto aquí, amigos. No hay bases en las Escrituras, dice el Papa, para el argumento de que el pueblo judío fue responsable de la muerte de Jesucristo. ¿Quién dijo eso? El Papa Benedicto XVI. Amigos, piensen en eso. El Papa dice que no hay bases en la Escritura. Entonces, ¿qué acabamos de leer? Escritura. Que confirman que los líderes católicos romanos, el Papa de Roma, está en contra de la Biblia, es contra Biblia, es contra la verdadera adoración de Dios, es anticristo. Titular nuevamente: el Papa encuentra que los judíos no tienen culpa de la muerte de Jesús. En medio dice aquí, concluye el Papa: los responsables de la crucifixión de Cristo fueron la aristocracia del templo y los partidarios de los rebeldes Barabas. ¿Qué? Amigos, cualquier cosa que los líderes de la nación hacen afecta a los ciudadanos y a los residentes. La Biblia dice que tanto los líderes como el pueblo. El Papa es anticristo, y por eso es que, por la gracia de Dios, nunca honraré culto dominical. Y por la gracia de Dios, tú nunca debes honrar el culto dominical. Ahora, no lo hagas ahora ni lo hagas cuando se convierta en ley de la tierra. No lo hagas. Vino del paganismo, vino de los adoradores de la naturaleza y dado al mundo a través del papado. Este siguiente titular confirma que el Papa realmente cree que está por encima de Dios y por encima de las autoridades civiles. Miren esto, titular: los líderes judíos se reúnen con el Papa para conmemorar el decreto que exonera a los judíos del asesinato de Jesús. ¿Quién le dio al Papa la autoridad y el poder de exonerar al pueblo judío históricamente de matar a Cristo? Tremendo. Exonerar para absolver. ¿Acaso es el juez de la tierra? Exonerar para declarar no culpable. ¿Acaso es el juez de la tierra? Exonerar para decir que tú eres inocente. ¿Acaso es el juez de la tierra? ¿Ha sido suelto? ¿Acaso es el juez de la tierra? ¿Está por encima de las Escrituras? ¿Cómo puedes cambiar lo que Dios ha dicho? Esto es el papado, cumpliendo las palabras de Daniel 7 y versículo 25. Oh amigos, ¿saben por qué los papas actuales dirían eso? Porque ellos son culpables de lo que pasó a los judíos y otros observadores del sábado durante el Holocausto. Por eso, ahora quiere presentarse a sí mismo y a los jesuitas como si hubieran cambiado. ¿Alguna vez has oído hablar del Papa de Hitler
Miren esto justo aquí, amigos. Son culpables. Los líderes católicos romanos son culpables, sí, de las cruzadas, de la Inquisición, actos ante judíos. Espérame tantito ahora. Entonces, ¿quién es realmente el verdadero antisemita? Ella es culpable de actos antisábado. Entonces, ¿quién es realmente el antisábado? Forzando a la gente a convertirse al catolicismo romano. Entonces, ¿quién es realmente el antisemita? El mismo que dice que te exonero. ¡Qué engaño, qué decepción! Y es por eso que voy a rogarte a que hables a alguien, mandes texto a alguien, comparte esto para despertar al judío. Sí, israelí, a todos. Catolicismo romanos a todos. Adventistas a todos. Cada religión. Islam, hindús, toda religión. Todas las religiones. Incluso aquellas dentro del cristianismo, para despertarlos antes de que sea demasiado tarde. El engaño está aquí. No dejes que ningún hombre te engañe. Amado, mira esto ahora. Le pedí al equipo aquí en Alerta Adventista. Por favor, por favor, por favor. Busquen y vean quién en realidad son las personas que patrocinaron este proyecto de ley antisemitismo en la Cámara del Representante de América. Y he aquí, uno es un judío y el otro es un católico romano. No podemos inventar esto. ¿Y cuáles son las dos religiones principales que controlan el Congreso? Perdón, que controlan SCOTUS, Corte Suprema, los judíos y los católicos. Y los disque llamados protestantes encubiertos. Mira esto aquí mismo, amigos. Aquí está. CBS, Nueva York, habló con el congresista de la Cámara, Mike Lawler, y Josh, dos patrocinadores del proyecto de ley. Ahora, Josh es un judío. Y tienes a Mike Lawler, quien es un católico romano. Aquí está. Vean, observan. Hola a todos, es congresista Mike Lawler. Solo quiero decir que estoy orgulloso de que mi proyecto de ley antisemitismo haya sido aprobado por la Cámara de Representantes de 120 votos contra 91. Este proyecto de ley cuenta con un amplio apoyo bipartidista y comenzará el proceso de tomar medidas energéticas contra el antisemitismo que hemos visto proliferar en los campus universitarios de todo Estados Unidos. Este es un gran día y una gran victoria. Ahora tenemos que aprobarlo en el Senado y firmado como ley. Y espero trabajar para lograr que esto cruce la línea de meta. Sí, cortesía de Marie Díaz. Ojos en las señales de los tiempos. Estaba viajando hoy. 8 horas. Pero esto tenía que compartirse. Mira esto ahora. Vamos a confirmar. Mike Lawler en realidad es un católico romano. Esta es su página en Twitter. 1 de mayo de 2024. Él dice, no. Y aquellos que impulsan esas tonterías son realmente idiotas e irracionales. El proyecto de ley no criminaliza el cristianismo. Soy católico. Tal vez Mike Lawler no recibió el memorándum, por lo cual permíteme darle a él el memorándum. Mike Lawler, la religión católica no es una religión cristiana. Diríamos cristianos y católicos. Los católicos no son una religión cristiana. Yo soy católico. Eso es lo que dijo, mis amigos. Y sigamos adelante. Se nos dice en inspiración. Miren ahora, el clavo en su ataúd. Dice, los principios católicos romanos. ¿Principios? ¿Exonerar a los judíos? Los principios católicos romanos no sean antisemitas. Los principios católicos romanos serán tomados bajo la cura y la protección del Estado.
Eso es América. Esta apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica ya no se tolerará. ¡Qué declaración! Todo se conecta. Todo se... Gran controversia. Página 581. Los líderes católicos romanos, sus doctrinas, están ejerciendo su influencia. ¿Dónde, mis amigos? 3 lugares. En los salones legislativos, en las iglesias, en los corazones de los hombres. ¿Dónde está eso? Eso es el Congreso. Eso es el Congreso. Ella muerde su tiempo bien. Oh sí, amigos. Está a punto de atacar. Y todo lo que desea es un terreno ventajoso. Y esto ya se le está dando. Pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Ese tiempo se acerca, amigos. Y todos quienes sirven a Dios incurrirán en reproche y persecución. Señales de los últimos días. Ahora, este es un rabino que habla sobre el tema y él dijo: anti-Israel, antisemitismo, los protestas no terminarán con el pueblo judío. Vienen por la Constitución de América para destruirla. Vienen por cristianos. Vienen por los creyentes de la Biblia. ¿Quién dijo eso? Un rabino. Escuchen esto. Miren, 23 de abril de 2024. Esto es en la página de Tony Perkins. ¿Cómo describiría el tipo de metamorfosis de la izquierda para convertirse en un partido bastante anti-Israel y un movimiento político cada vez más anti-judío que parece ser parte de su identidad? Bueno, se trata de ese odio por los valores del que he hablado. He hablado con Tony en este programa sobre esto. Vemos en todo el mundo, en todos los países donde los cristianos están experimentando la peor persecución. Y estos son países que ya no tienen judíos. ¿Sabes? Lugares como Siria, Irak, se deshacen de los judíos y luego atacan a los cristianos. Egipto, la misma historia. Entonces, estás viendo cómo sucede esto. En el campus, estos disque llamados manifestantes palestinos, que se supone que se dedican a la política, o tal vez simplemente quieren atacar bien a los judíos. ¿Por qué están perturbando las luces de árbol de Navidad y la vigilia pascual en el Catedral de San Patricio? No están interesados solo en los judíos, y mucho menos en Israel. Están interesados en atacar a Estados Unidos y sus valores fundamentales, y los valores de los padres fundadores que obtuvieron en la Biblia. Tremendo, amigos. ¿Lo ven, amigos? ¿Queda claro eso, amigos? Imaginen ese día, cuando se impone la marca de la bestia, y estamos predicando el séptimo día sábado. Imaginen cuando decimos al mundo, imaginen cuando decimos a los americanos, imaginen cuando hablamos con los católicos romanos, imaginen cuando decimos a los cristianos evangélicos, imaginen cuando le decimos a los protestantes apóstatas en América, al hacer cumplir la ley dominical nacional para resolver los males en América, para así hacerlos pensar, al hacer cumplir esa ley dominical, la marca de la bestia, tú estás destruyendo la Constitución americana. ¿Qué nos llamarán a nosotros? Anticristianos. ¿Qué nos llamarán cuando les digamos? Al hacer cumplir la ley dominical y rechazar el sábado, séptimo día de Dios, has rechazado la Biblia. Has rechazado el verdadero día de adoración. ¿Qué nos llamarán? Amigos, en otras palabras, escúchenme ahora. En otras palabras, Génesis capítulo 2, va a ser ilegal predicar. Me pregunto si me escuchaste. Si predicas que los judíos mataron a Jesús, esas partes de la Biblia, esas escrituras, van a ser vistas como ilegales. Eso significa jurisdicción civil. Pueden procesar, encarcelar
pueden matarte. Gobierno civil. Vamos a darle la vuelta ahora al objetivo final, que se trata de la adoración. Eso significa, chequen esto. Sigamos adelante. Éxodo 20, versículo 8 al versículo 11. Vamos, aquellos de ustedes que están en vivo, deben esas escrituras. Cuando se aplique la marca de la bestia, esas escrituras serán vistas como ilegales para predicar. Dame esos textos. Eso es el Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento ahora. Dame el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con Hebreos 4, versículo 3 al versículo 11? Esa parte de las escrituras será vistas como ilegal. Me imagino si estás escuchando esto. Apocalipsis 14, versículo 7, en conexión con Éxodo 8, al versículo 8 al 11, se considerará como ilegal para predicar. ¿Lo ven ahora, amigos? Porque vas en contra del gobierno y no estás predicando contra una religión ahora. Estás predicando contra una persona. Ambos entran en conflicto, aunque en algún sentido están conectados, porque la religión en sí misma es inanimada en sí misma. Religión en sí misma es inanimada. La religión necesita a la gente para proclamar la amén, pero ahora los están reuniendo en una sinergia funcional. Si hablas en contra de la religión, que es falsa, estás predicando en contra de la persona, eso significa que estás lleno de odio. Mira esto ahora. Miren esto ahora, alerta adventista. Les voy a dar, porque mi tiempo casi se acaba. Les voy a dar ahora un proceso de 4 pasos. Y les voy a hablar específicamente a los adventistas. Aquellos de ustedes que no son adventistas, si así lo desean, pueden dejar la transmisión ahora mismo y regresen y produzcan y vuelvan a estudiar esto. Pero si tú planeas por la gracia de Dios de ser parte de la iglesia remanente de Dios, no dejes la transmisión, quédate aquí. Hablemos ahora, amigos. ¿Se da cuenta de que este es un movimiento? A menos que tus ojos estén ungidos, no lo verás. Hermanos, hace varios años escuchamos, si predicas contra la religión del Islam, eres un terrorista. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas eso? En los dibujos de Charlie Hebdo, no puedo darte todo de un centón. Te estoy dando una imagen grande. ¿Recuerdan eso? Si predicas y criticas la religión del Islam, eres un terrorista. Y a partir de ahí, el siguiente paso, no deben predicar contra el Papa. No prediquen contra los papas pedófilos, los sacerdotes pedófilos. De lo contrario serán del diablo. No prediquen contra la religión de los católicos romanos, porque ahora eres una persona anticatólica. Una persona anticatólica. Eso parece adventista anticatólico. Espérame, entonces viene el tercer paso, aquí está. Si predicas y dices que los judíos mataron a Jesús, entonces por extensión eres antisemita. Antisemitismo. 3 pasos. Entonces, ¿qué sigue? Si predicas contra Babilonia y sus hijas, el papado, sus hijas, América protestante apóstata, cristianismo falso, evangelicalismo, falsa doctrina, falsas enseñanzas, sí, serás etiquetado anticristiano. Eso es. Ese es el clavo en su ataúd. Hagamos el viaje ahora. Recuerda, debo cerrar. Mira esto ahora. Chequen esto. El Papa dice, no puedes predicar contra la madre iglesia, porque recibirás el golpe de la persecución del Papa. Escucha. Tienes una obligación de hablar abiertamente. Tenemos esa libertad.
pero sin causar ofensa. Es verdad que no podemos reaccionar violentamente. Pero si el doctor Gasbay, aquí un gran amigo, dice algo para insultar a mi madre, yo le daré una bofetada, lo golpeo. Eso es normal, es normal. La violencia es normal. Pero espérame tantito. No se puede insultar la fe de una persona. Espérame. Si hablas en contra de la fe de alguien, el Papa dice que él te golpeará. Pregunta, ¿Cristo habría hecho eso? ¿Cristo haría eso? ¿Quién es violento? ¿Quién es violento? Si predico que Babilonia ha caído y demuestro al mundo quién es Babilonia, esa es la verdad bíblica. Entonces dices que me vas a golpear. ¿Ah? Vamos. ¿Vas a golpearme? ¿Quién es violento? Pero ahora, el zorro astuto, la serpiente sutil te dice, tú eres el que es violento. ¿Ven eso, mis amigos? Peligroso. Aquí está ahora. El Papa dice, los fundamentalistas, sí, están en todas las religiones. Dio tres: cristianismo, islam, judaísmo. ¿Lo ves ahora? Él dice, un grupo fundamentalista, incluso si no mata a nadie, incluso si no golpea a nadie, es violento. Y la estructura mental del fundamentalismo es violento. Es violencia en el nombre de Dios. Amigos, alerta adventista, el gobierno civil no puede procesar a ninguna persona en las bancas. Los líderes de la iglesia dicen que eres un falso cristiano, eres un falso maestro. El gobierno civil en Estados Unidos no puede tocarte porque la iglesia y el Estado están separados. Pero ahora el Papa dice, etiquetémoslos terroristas. Llamémoslos, etiquetémoslos violentos. Ahora, esa persona cae bajo jurisdicción civil. Eres violento. Eres violento si hablas en contra de la religión de alguien. ¿Quién hace eso? El Papa. ¿Y quién está haciendo eso? América. ¿Y quién hizo eso recientemente? En el mes de abril. Los líderes de la Conferencia General Adventista. Se los dije, esto no sería una historia de un día. Hermanos, lo que Ganum dijo, mientras Ted Wilson se sentó ahí, líderes máximos, y les dieron la aprobación y la mano derecha de la aprobación. Escuchen esto ahora, a Ganum Diop, traidor adventista, líder máximo, serpiente. Ahora, el fruto del Espíritu Santo incluye la violencia contra los demás. Si perseguimos la fe de las personas, es irresponsable. ¿Por qué? Porque de hecho ponemos vidas adventistas del séptimo día en peligro. Y eso sería imprudente. Tremendo, hermanos, este traidor dice lo que el Papa dice. Chequen. Tenemos que recordar que somos un movimiento restauracionista, no una raza sectaria violenta, cerca a ser terroristas. Eso es, amigos. ¿Lo ven lo que él nos llamó? Terroristas. ¿Por qué? Porque decimos, Ganum Diop no debería unirse con el papado. Babilonia está cayendo. Ted Wilson no debería formar una alianza ecuménica. En una sola palabra, el presidente de la Conferencia Adventista dijo, no apoyemos al ecumenismo y formemos alianzas ecuménicas. Pero hace lo mismo. Por extensión, a través de Ganum Diop. ¿Ven eso, mis amigos? Y luego nos llama a nosotros violentos. ¿Dónde está la protesta? Así que no debemos tener nada que ver con los caminos del mal, con la violencia, con los que acusan a otras personas, sino que somos testigos. Ni siquiera los abogados de Dios
testigos que compartan las buenas nuevas. Y luego él mencionó anticatólico, así como dijo inspiración que sucedería, cómo nos verían como extremistas. Más que temer de adentro que de afuera. Aquí está, a medida que cierro, alerta adventista. De hecho, lo que sucede en la corte, en un país que resultó en el encarcelamiento de un presidente sindical y un tesorero, fue una represalia por la retórica anticatólica agresiva en ese país, por parte de los adventistas del séptimo día. Eso es, un juez decidió hacer retroceder a los líderes adventistas. Eso es. Vamos a dirigirnos al juez, quitándonos la libertad de expresión. No, él dijo, silencio, silencio, silencio en la protesta, silencio. Y dijeron los del mundo, los católicos dijeron, si dejas de ser anticatólico, dejas de ser adventista del séptimo día. Fue lo que dijeron los católicos, eso es justo ahí. ¿Y sabes qué? Ahí está, mis amigos. Tiren el libro El Gran Conflicto, dijeron los líderes mundiales, porque es anticatólico. Desechémonos la vista de que somos anticatólicos, porque ya no somos anticatólicos, porque si no eres anticatólico romano, eso significa que eres procatólico romano. Te están diciendo quiénes son. Y la hermana White tuvo un sueño, y en esa visión, ella vio gente, una orden católica, rodeando su propia casa, y querían quitarle sus materiales, sus escritos. ¿Por qué? Porque hablaron en contra del orden católico. Está justo ahí, amigos. Pueden echar un vistazo a eso. Está justo ahí. Gran conflicto. Cierro. Ya voy a cerrar. Amigos, estamos viendo las señales de los últimos días. ¿Qué punto resaltó? Te voy a pedir amablemente que compartas esto con alguien. Amados hermanos de Alerta Adventista, por favor compartan, porque por favor comentan, porque estoy muy desanimado y estoy a punto de dejar de hacer estas traducciones, porque miro que no compartan, miro que no dan like, miro que no comentan, miro que no apoyan, y la verdad, entonces ¿para qué hago esto, hermanos? Si no vamos a trabajar juntos para evangelizar, juntos, hermanos. Porque la gente del mundo necesita ser salva y los hermanos dentro de la iglesia necesitan ser salvos. Los hermanos que están dentro de la iglesia de la conferencia necesitan despertar, necesitan ser salvos. Ellos no están escuchando estos mensajes. Y ustedes no están apoyando y no están apoyando a este siervo, por lo cual yo estoy muy desanimado, hermanos, por su falta de apoyo. Y casi estoy a punto de dejar de hacer estas traducciones y dedicarme a otras cosas. Alerta, adventista, atalaya, despierta, y por favor ayuden a que la protesta continúe. Friends, I leave it there.